Ahí está. Ibarra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al octavo encuentro virtual del Club de las Buenas Prácticas. Hoy vamos a tratar un tema de mucha relevancia para la cadena láctea, como es el tema de los residuos, de los antibióticos y sus residuos en la leche. Yo le escucho bien. Le vamos a pedir a todos si pueden silenciar sus micrófonos. Y por favor, silencien los micrófonos. Vamos a estar ampliando algunas de las prácticas que se describieron en la ficha técnica debido a la presencia de los residuos de antibióticos en la leche, que está disponible en el sitio web del Club de las Buenas Prácticas para todos los socios. Aquellos que aún no accedieron, los invitamos a hacerse socios y a poder leer esta ficha. En este sentido es que arrancamos el encuentro con un video. Les pedimos si pueden cerrar los micrófonos. Hola. Sí, bueno, retomo. Como les decía, en este sentido hemos arrancado este encuentro con un video donde nos muestra muy resumidamente las prácticas de manejo que se aplican tanto en la producción primaria para evitar los residuos de antibióticos en la leche, como las prácticas o la secuencia de pasos que aplica la industria láctea para detectar los residuos de antibióticos.
También cuando ustedes se inscribieron, les pedíamos una opinión acerca de esta afirmación que están viendo en la pantalla, que la queremos utilizar como un disparador para ver si podemos prescindir o no del uso de los antibióticos. La mayoría de ustedes estuvieron de acuerdo con esta afirmación, es decir, de ir tendiendo a dejar de utilizar antibióticos en los tratamientos. Si bien hoy no nos vamos a centrar tanto en las alternativas para el uso para reemplazar a los antibióticos, sino que nos vamos a centrar cómo dentro del uso de los antibióticos los podemos manejar adecuadamente para evitar que queden residuos en la leche, utilizándolos de la manera más racional posible. Para ello es que hoy tenemos la presencia de dos especialistas del club, como es el doctor Luis Calviño y la magíster Verónica Neder. Ambos pertenecen al grupo de sanidad animal del INTA y están a cargo del laboratorio de microbiología. Y bueno, antes de darle la palabra a ellos para comenzar, quería hacer un breve comentario respecto a cómo va a ser la dinámica de la charla de hoy. La idea es que Vero y Luis nos presenten este tema de manera resumida para que nos quede al final un espacio para poder intercambiar con ustedes sobre todas las dudas que se tengan sobre este tema. Las preguntas que les vayan surgiendo, las consultas, las pueden ir dejando en el chat. Nosotros después la vamos a ir leyendo al final, o si alguien quiere hacer las preguntas en vivo, nos pide la palabra a través del chat y le habilitamos los micrófonos. Luis, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero a todos la bienvenida nuevamente y también el agradecimiento por estar acá. Y mis saludos a todos los muchos conocidos que veo entre los participantes. Y también la bienvenida a todos los, ya sea productores, veterinarios, gente de las empresas lácteas. Es una buena oportunidad para poner este tema. Para ponerle los auriculares a esto. Les quiero pedir un favor. Por favor, apaguen los micrófonos, siléncienlos, porque va a ser muy difícil que nos podamos concentrar en lo que viene si hay micrófonos abiertos. Así que, por favor, fíjense cómo está el icono y desactívenlo. Muchas gracias. Bueno, va a ser muy breve, porque lo que más nos interesa acá es la discusión que se va a generar después. Así que, en principio, lo que quería comentarles es, bueno, ¿qué es un residuo antibiótico? O mejor dicho, ¿qué es un residuo? El residuo es cualquier elemento que va a quedar a partir del uso de una droga. En este caso hablamos de antibióticos, y lo utilizamos y van a quedar algunos compuestos de ese antibiótico que son residuos. ¿Y por qué es importante evitar que lleguen a la leche? Y básicamente porque, primero, hay un impacto de la salud pública. ¿Este impacto qué puede ser? Y puede ser que eventualmente alguien esté consumiendo alguna leche que tenga algún residuo antibiótico, y eso podría llegar a causar algún tipo de sensibilidad o alergia. ¿Esto es frecuente? No, seguramente no, porque la cantidad que va a llegar después de la dilución a la leche es en general muy poco probable. Pero obviamente es algo que puede ocurrir. Eso por un lado. Por otro lado, y esto lo pongo aparte de salud pública, cualquier persona, ¿sí? Desde el punto de vista ético, tiene que exigir tomar una leche que no tenga ningún tipo de contaminante, que es otro aspecto que, si bien no es de salud pública, pero que tiene que ver evidentemente con la cuestión ética. Segundo punto, y quizás el que más impacto, o uno de los que más impacto tienen a nivel de la industria. Ustedes saben que los productos fermentados, cuando hablamos de fermentados, hablamos de yogures, hablamos de queso, hablamos de manteca, tienen evidentemente cultivos que son bacterias beneficiosas, que son las que van a intervenir en el proceso industrial.
Estas bacterias son muy, pero muy sensibles a los antibióticos y evidentemente al estar presentes, un residuo antibiótico puede estar inhibiendo un proceso industrial, lo cual evidentemente va a generar un daño importante para la industria. Y a su vez, vamos al punto de abajo, tengan en cuenta que aquellas industrias, sobre todo las que tienen más relevancia con la exportación, tienen a su vez una serie de controles externos, probablemente adicionales a los que pueden tener otras industrias, que les ponen la lupa y son, por este motivo, doblemente controladas. Y punto número 4, obviamente el productor lechero que entrega una leche que tiene un residuo antibiótico es penalizado, y muy duramente. Muchas veces, o en algunas instancias, ocurre que no solamente con el decomiso de su leche, sino a veces con el pago de toda una cisterna en la cual estaba contenida la leche de ese tambo. Con lo cual, evidentemente, es un impacto muy fuerte para el productor lechero. En la próxima, por favor. Bien. El otro punto importante que yo quería destacar es ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales aparecen residuos de antibióticos en la leche? Yo las voy a enumerar ahora y algunas las voy a... Perdón, la anterior, por favor. Y algunas las voy a comentar con un poquito más de detalle, pero esto después queda abierto para que la sigamos discutiendo. Primero, un incorrecto registro, o sea, no registré adecuadamente a una vaca con tratamiento antibiótico y eventualmente esa leche pasó al tanque. Segundo, es que estaba separada esa leche, pero se mezcló fortuitamente, ¿sí?, con la leche que tenía que ir al tanque y por algún motivo se termina contaminando la leche de mi tanque. Tercero, no se respetó el tiempo de retiro. Ustedes saben que el tiempo de retiro, tiempo de retirada o tiempo de restricción es lo que viene indicado en el marbete de un producto debido al paso del antibiótico a la leche o el mantenimiento del antibiótico en la leche. Y este tiempo de retiro viene indicado y se debe respetar, y también después vamos a hablar un poquito más del tiempo de retiro, que en algunas oportunidades el tiempo de retiro que figura en el marbete, probablemente por diferentes factores, se podría ver ligeramente alterado, y por ese motivo hay que también tener cuidado con el tiempo de retiro. Cuarto punto, si yo descarto la leche solamente del cuarto que tiene antibiótico y que estoy tratando, es probable, aunque no siempre ocurre, que como la glándula mamaria, ¿sí?, tiene algún tipo si bien son 4 glándulas separadas, la ubre tiene 4 cuartos que están separados, ¿de acuerdo? Pero eventualmente, a nivel de lo que es el retorno venoso de esa glándula mamaria, podría haber, cuando pasa un antibiótico a la sangre, puede volver y puede pasar a otros cuartos. ¿Esto puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Y eventualmente hay que descartar la leche de toda la producción de ese animal. Quinto punto, que se contamine el envase o recipiente de la leche. O sea, ahí hubo algún antibiótico, yo no lo lavé adecuadamente, ahí colocamos otro tipo de leche que pensábamos que estaba sin antibiótico y se pudo haber contaminado. El sexto punto es el eventual, si uso terapia para vaca seca, ustedes saben que está calculado que el periodo seco sea entre 45 a 60 días, si eventualmente se adelanta la fecha de parto, y puede ocurrir que el antibiótico que estaba en esa glándula mamaria, ¿sí?, se elimine parte con el calostro, pero se puede mantener un poco más de tiempo, y que por ese motivo esa vaca puede estar eliminando antibiótico o residuos antibióticos en la leche de la primera semana posparto. Y el último punto es que en forma accidental,
no hubo un registro, mejor dicho, no registro, sino una identificación adecuada del animal que estaba siendo tratado con antibiótico, y por ese motivo se ordeñó ese animal. De repente un animal que estaba con las vacas secas, pasó de un potrero al otro, se metió, y eventualmente esa vaca seca por algún motivo se ordeñó. Pasan a veces esos accidentes, y eventualmente pasa esa leche al tanque. Próxima, por favor. Ahora sigue Vero. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, siguiendo con la temática, vamos a ver rápidamente cómo podemos detectar estos residuos en la leche. Pero primero que nada vamos a definir o recordar qué es el límite máximo de residuo, que lo establece el Codex Alimentarius, y es la cantidad máxima o tolerable de un residuo de producto veterinario, en este caso que estamos hablando, que puede estar presente en el alimento que se va a consumir y que no va a generar ningún riesgo toxicológico para la salud humana. ¿Y por qué es importante? Porque en base a este límite máximo de residuos se va a ponderar la leche, y los kits de detección se van a ajustar al mismo. ¿Qué tipos de pruebas tenemos? Podemos dividirlas en dos grandes grupos. Tenemos las de cribado y las confirmatorias. Las de cribado o screening son cualitativas, me indican presencia o ausencia, y las confirmatorias son cualitativas. Como su nombre lo indica, me van a decir en qué cantidad está presente el antibiótico y qué antibiótico, pero estas técnicas incluyen equipamiento sofisticado, personal altamente entrenado, son más costosas, entonces se dejan más para investigación que para el análisis en el laboratorio, o eventualmente cuando tenemos alguna disputa entre el productor y la industria lechera, cuando hay algún resultado por una técnica cualitativa que necesitamos dirimir por la confirmatoria. Pero no obstante, para resumir, con las pruebas de screening es suficiente para poder detectar un residuo en la leche. Y yendo más, ¿qué técnicas tenemos para poder implementar, ya sea en el tambo o en el laboratorio? Bueno, tenemos las técnicas microbiológicas, que son relativamente rápidas, porque necesitan una incubación de 2 a 3 horas para llegar a un resultado. No me va a indicar qué droga está presente, son económicas y fácil de utilizar, pero tienen la desventaja de que si tenemos alguna sustancia inhibidora natural en la leche, me puede llegar a dar un falso positivo. En cambio, hay otras técnicas que son las llamadas técnicas rápidas. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de determinación, según el kit, entre 5 y 15 minutos. Y están basadas, básicamente son técnicas inmunológicas, o sea, esto quiere decir reacción antígeno-anticuerpo, o la unión de mi antibiótico a un receptor proteico, y con esto le quiero decir que son técnicas más específicas y más competitivas, y podemos determinar ya grupos de antibióticos. Las técnicas de estas que comenté, las que más se utilizan en el tambo, obviamente son las técnicas rápidas, de 5 minutos, y que no lleguen a utilizar ningún equipamiento complejo, como puede ser un baño termostatizado, o a lo mejor lo que implica el análisis de test microbiológico. El punto número 4, ¿qué antimicrobianos podemos detectar con estas pruebas? Bueno, con los test microbiológicos sirven para poder detectar residuos de betalactámicos en la leche, pero no me sirve para detectar residuos de tetraciclina, ni aminoglucósidos, ni quinolonas. En cuanto a las técnicas rápidas, de 5 minutos que se pueden utilizar, esas ya detectan grupos de antibióticos. Algunas son específicas a betalactámicos, me van a poder detectar penicilinas y sus derivados. Hay algunos que pueden detectar simultáneamente 2 o hasta 3 grupos de familias de antimicrobianos, que esos son los más sofisticados. Vienen para detectar betalactámico y tetraciclina, algunos betalactámicos, tetraciclinas y sulfamidas. Hay kits rápidos específicos solo para quinolonas y otros para macrólidos. Y bueno, para terminar esta parte, queríamos comentarle qué sucede si nosotros diluimos la leche, si eso afecta o no a detectar mi residuo.
Y cuando hablamos de la dilución de la leche, no estamos diciendo de adicionarle agua a la leche, sino a todo el proceso que sufre esa leche desde que es recolectada en el tambo, que va al camión cisterna de 5.000 o 10.000 litros. Este camión va a la planta, en donde se lo guarda en un silo, aproximadamente de 100.000 litros. Entonces, en todo ese proceso de dilución, no me va a disminuir la concentración final de mi antibiótico por debajo del límite máximo de residuo, o sea que lo va a seguir detectando. ¿Por qué se da esto? Porque se utilizan kits de detección altamente sensibles que me están detectando por debajo del límite máximo de residuos. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Vas vos, Bien, Luis? yo retomo, sí, sí. Entonces, el tema es cómo evitar la presencia de residuos, porque básicamente, con lo que dijo Verónica recién, tengan en cuenta, una vez que está el residuo en la leche de una vaca diluida en un tanque, no es suficiente para diluir o hacer que se deje detectar ese residuo. Entonces, el punto es, hay que evitarlos. Número 1, uso de drogas aprobadas. ¿Esto qué es? Cada droga que está disponible para veterinaria es aprobada por SENASA, y en el marbete tiene que figurar la dosis en la cual es utilizada, el tiempo de retiro y cómo se almacena esa droga, que también es importante. Si tengo que tenerla eventualmente al abrigo de la luz, si tengo que tenerla a una temperatura adecuada, todo eso hay que respetarlo. Segundo, hay algunos casos, ustedes van a verlo en el segundo punto, en que puede haber un uso extraindicado de una droga. ¿Esto qué quiere decir? Y puede decir que el veterinario tiene la potestad, él puede determinar que en algún caso para el cual no haya alguna droga disponible que sea la más indicada o con más frecuencia, puede utilizar otras drogas para tratar en esos casos, con lo cual debe conocer, evidentemente, la disposición de esa droga, o sea, lo que es la farmacocinética, ¿sí? Pero también tiene que conocer que esto va a tener una influencia en el tiempo de retiro, y por ese motivo cuando se desconoce, el tiempo de retiro debe ser mayor, debe ser controlado, seguramente, después de haber usado el tratamiento, para estar seguros que no llega el residuo, en ese caso, a la leche. Tercero, lo dije antes, las drogas hay que identificarlas. Cuando digo identificarlas, sobre todo ¿a qué me refiero? Dejar muy claro cuál es la jeringa intramamaria para vaca en lactancia y cuál es para vaca seca. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pueden venir equivocaciones que pueden determinar un problema serio después de aparición de residuos en la leche. Y aparte, el almacenamiento adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo que tener los antibióticos en lugares, o al menos en armarios cerrados, ¿sí? Y que permitan que cuando yo lo use, el clima o la condición de almacenamiento no haya deteriorado ese antibiótico. Cuarto, si trato animales, tengo que identificarlos. ¿Cómo los identifico? Los identifico con algún tipo de señal. ¿Qué puede ser esto? Ya sea una pulsera en la pata, puede ser una pintura, lo que mejor, digamos, sea factible para cada momento. ¿Por qué digo esto? De repente ponemos una pulsera o una cinta en la pata y ese día hubo barro y no se ve. Entonces hay que tener en cuenta esto para que para cualquiera que va a ordeñar ese animal quede claro, ¿sí?, que no debe ordeñarse. Y también orden de ordeño, bueno, si los pongo al final, ¿sí? En muchos casos lo más indicado es mandarlos al final del ordeño, a la enfermería. Hay casos en los cuales, por el tipo de tambo y por el tipo de dinámica de los tambos, no se hace, se ordeñan dentro de la misma línea, mismo lote, pero en esos casos obviamente se separa, se usa una unidad de ordeño aparte, van al tacho, ¿sí?, para que esa leche no vaya al tanque. Quinto, registrar el tratamiento. O sea, ¿esto qué quiere decir? Con dosis, fecha y tiempo de retiro, en un cuaderno, en un pizarrón, donde quede muy claro, ¿sí?, por cuánto tiempo ese animal, ¿sí?, no debe ser su leche enviada al tanque.
Sexto, ¿cómo se logra esto? Se logra informando y capacitando. O sea, cada vez las restricciones son y van a ser mayores. Entonces, cada vez tenemos que pensar que hay que informar a la gente que entra a trabajar en el tambo, tienen que ser capacitados adecuadamente en cada uno de los temas que estamos hablando y en forma continua, debido a que es básicamente o generalmente a partir, ustedes ya lo saben, de un error humano que termina el residuo antibiótico en el tanque. Y por último, la implementación de planes sanitarios preventivos. ¿Por qué preventivos? Cuanto más vacunas se usan, ¿sí? Esto es casi un axioma, termino usando menos antibióticos para tratar a las vacas. Entonces, evidentemente, o sea, yo con eso quiero decir, no digo puntualmente para mastitis, que es digamos, la enfermedad que más consumo de antibióticos requiere en el tambo, pero ustedes también saben que hay otras enfermedades, ¿sí? En las cuales son prevenibles, no solamente con vacunas, pero sí también con medidas de higiene y medidas yo les diría, saneamiento del ambiente y demás. Todo lo que sea prevención acá es fundamental, y aún mismo dentro de lo que es mastitis. Tengan en cuenta que cuanto más, yo le diría, adecuada o más fuerte es mi prevención, evidentemente menos voy a tener que gastar en terapia antibiótica para los animales. Dianela, por favor. Bueno, ahora haremos las preguntas. Luis. Yo hay varias cosas que, o sea, yo les comenté, por ejemplo, ¿no es cierto?, los problemas más comunes que dan problemas o que dan llegada de residuos al tanque. Hay otros problemas más, pero podemos ir viéndolos en las preguntas que seguramente van a surgir. Así que yo lo que les pido es que hagan preguntas, hicimos una charla cortita, ¿sí? Mándelas al chat, que creo que nos va a enriquecer mucho más. Que se planteen casos y problemas, y a partir de ahí los trataremos de ir entre todos discutiendo. Sí, ya tenemos una pregunta. De Dati Rosales. Si se ordeñan sin cuidar el orden, ¿las estás viendo vos, Luis? Con cualquier unidad de ordeño, aunque se aparte la leche que queda residual en la línea de esa unidad, ¿puede ser suficiente para dar un positivo o residuo antibiótico? Sí, la leche residual puede ser suficiente para contaminar. O sea, no solamente, primero, el antibiótico, las cantidades, yo digo para que se den una idea, ¿sí? Estamos hablando de partes por millón de antibiótico, ¿sí? O sea, microgramos por litro de leche, ¿sí? Eso es lo que puede llegar a dar positivo en una prueba. Entonces, el arrastre que puede quedar, aún incluso en una pezonera, con leche con antibiótico que se pasa a otra vaca y va, o va eventualmente, ¿no es cierto?, a la línea, puede ser suficiente. O sea que es una cuestión a tener en cuenta cuando se pone el orden de orina de las vacas. Aclarar sobre los falsos positivos a realizar ensayos microbiológicos, dice Sandra. Dale vos, Verón. Sí, bueno, lo que estábamos diciendo es, como los test microbiológicos, su principio activo se basa en la inhibición del crecimiento de una bacteria, si vos tenés sustancias inhibidoras naturales en la leche, ¿a qué nos referimos? Algunas enzimas, como lactoferrina, células somáticas, que estén en concentración elevada, eso también cuando vos hagas tu kit te va a inhibir el crecimiento de la bacteria. Por eso se dice que te puede dar un falso positivo. ¿Cómo evitamos esto cuando lo hacemos en el laboratorio? Bueno, simplemente tomamos una alícuota de la leche que vamos a procesar, se la incuba por 10 minutos a 80 grados, y esa temperatura es suficiente para inhibir esas sustancias inhibidoras que no son residuos de antibióticos, que es lo que vos estás buscando. ¿Se entiende? Bien, otra pregunta más. Sí, la de Lucas. Lucas dice, la empresa láctea nos notificó la presencia de inhibidores y nos dijeron que podía ser resto de líquido de lavado. ¿Eso es posible? A ver,
y esto tiene que ver con lo que dijo Verónica recién, ¿sí? Cuando uno dice inhibidores, ¿sí? Es porque, por ejemplo, uno puede detectarlos con método microbiológico. ¿Por qué? Porque a las bacterias que se usan en un método microbiológico, en un test microbiológico, cualquier inhibidor, aparte de un antibiótico, sea por ejemplo un desinfectante, las podría inhibir. Ahora bien, si la empresa láctea usa métodos específicos, como los que comentó Verónica, basados en inmunocromatografía o test de ELISA y demás, esos detectan puntualmente la molécula de antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es diferenciar lo que es un inhibidor, ¿sí? Que puede ser a veces hasta inespecífico o puede ser un desinfectante. A ver, por ejemplo, un producto a base de yodo que yo uso para un predipping y no lavo, podría llegar a dejar o a inhibir en un test microbiológico a las bacterias que utilizo, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciar qué es un inhibidor de lo que es puntualmente el antibiótico por el método que se utiliza en la empresa, ¿de acuerdo? Hay otra pregunta, creo que para Vero. Estamos Vero. encontrando más antibióticos por el método rápido que por el método microbiológico. ¿Les está pasando esto? Sí, en realidad los métodos rápidos son mucho más sensibles y más específicos que los métodos microbiológicos y me detectan ya grupos de antibióticos. En cambio, como les comenté, el test microbiológico es más, no me detecta qué droga va a tener presente, ¿me explico? Entonces los otros son mucho más sensibles, por eso vas a detectar más cantidad. Julián acá dice que sería interesante explicar una forma correcta de sacar las muestras para el tanque. Bien, la muestra de tanque en realidad depende para qué la quiera sacar. La muestra que saca la industria es la muestra alícuota que saca del muestreador, o sea, y va a depender eventualmente de cada industria. Hay industrias que tienen directamente muestreador que está incorporado, o sea que no toman ellos la muestra manualmente, sino que se descarga cuando están tomando la muestra, y evidentemente eso lo van a tomar con el equipo, y otros que utilizan. A ver, cuando yo quiero hacer una muestra para análisis composicional, o sea, para ver proteínas, grasa, y también para ver células somáticas, la muestra tiene que estar bien homogeneizada, ¿de acuerdo? Pero cuando es una muestra, en este caso, para residuos antibióticos, probablemente no haga falta homogeneizarla tanto, sale igual, ¿de acuerdo? Porque está presente en diferentes componentes de la leche. No sé si la pregunta apuntada para ese lado. Esperen que van muchas preguntas y me las empiezo a pasar. Sí, Julián dice para compararlo con la industria. O sea, un muestreo para compararlo con el que hace Bueno, la no, industria. ahí es otra la cuestión. Y con esto quiero ser muy claro. Si la industria me toma una muestra hoy, ¿sí? Y me da positivo, y ahí me advirtieron, y yo tomo la muestra mañana para ver cómo me da, y es probable que me dé negativo, ¿de acuerdo? Entonces, en un mundo ideal, ¿cómo debería ser la cosa? Que usamos la misma muestra, o sea que la muestra que tomó la industria, ¿sí? Es la misma que yo voy a utilizar para analizar la muestra. Eso por un lado. Segundo, si la industria utiliza la técnica, no pongo nombre, la técnica alfa, y yo voy a un laboratorio y uso la técnica beta, y probablemente tenga un resultado distinto. Entonces, esto que se acaba de plantear, Dianira, es muy importante y tiene que ver con cómo es el procedimiento, que los procedimientos evidentemente van a variar de acuerdo con la industria, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que si yo tomo una muestra el día de hoy y dio positiva, quizás mañana ya no va a dar más positiva. Entonces, es importante que esa muestra, de alguna manera, ¿sí? Por acuerdo entre el productor y la industria láctea, sea compartida para que si surge algún conflicto, tengamos los dos, ¿sí? La misma muestra. ¿Sí? Bien. Clara dice, el uso inadecuado de antibióticos va generando resistencia de los microorganismos. ¿Se evalúa esto?
Eso se evalúa a largo plazo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Eso es absolutamente correcto. Entonces, el impacto de la salud pública, aparte del que yo mencioné al principio, tiene que ver con que el uso indiscriminado de antibióticos, ¿qué hace? Va a estar eliminando bacterias que son sensibles al antibiótico, pero resistentes se van a mantener. Y esas resistentes son las que se mantienen en el tiempo, o sea, sí, se van seleccionando bacterias resistentes. ¿Cuál es el problema de esto? Y que quizás no tanto en mastitis, pero sí en otras enfermedades y demás, lo que va ocurriendo con el tiempo es que estas cepas resistentes van a tener una influencia, obviamente, en los antibióticos que se usan para tratar a los seres humanos, ¿de acuerdo? Y por ese motivo, durante los últimos 15 años, no en Argentina, sino a nivel mundial, en el mundo, se empezó a ver un aumento muy marcado de la resistencia a los antibióticos, sobre todo en bacterias que son, digamos, críticas para los seres humanos, ¿sí? A ver, yo con esto no quiero decir que la culpa sea de la parte veterinaria, ¿sí? O de la parte de salud animal. ¿Por qué? Porque, les pongo un ejemplo, si ustedes van a una farmacia y compran antibiótico y lo hacen sin receta, dense cuenta que eso evidentemente es una falta de control desde el punto de vista de salud pública, ¿de acuerdo? Pero tengamos en cuenta que el 70% de los antibióticos a nivel mundial se consumen para uso animal. Entonces, evidentemente, nuestra responsabilidad también acá está. No quiero extenderme con esto para no irme de otros temas, pero evidentemente el tema de la resistencia a los antibióticos es importante y el mal uso contribuye a generarla. Y también agrega Luis que nosotros desde INTA lo que estamos haciendo con la resistencia a antibióticos es hacer un monitoreo de cómo van desarrollando o actuando las bacterias frente a los antibióticos de mayor uso que hay en medicina veterinaria. Bien. Vero, una pregunta de Nicolás para vos. Sí. Si hay algún test rápido para poder detectar tilmicocil. Tilmicocina no conozco, lo que sí sé es que hay un test rápido para licosamidas y macrólidos. Eso te puedo dar el nombre comercial, pero de tilmicocina no, test rápido no. Creo que ese probablemente también lo detecte. Hay uno de los test rápidos de macrólidos, no son los más frecuentes. Sí, puede ser. Pero hay alguno de esos que seguramente los detecte, ¿sí? Después, si Luis, querés, podemos buscar el nombre y te lo pasamos, Betsy. Luis, una pregunta, o para Vero también, dice Sebastián, a nosotros nos ha ocurrido que hemos detectado en planta antibióticos que dicen que no salen en leche. ¿Qué opinión tienen sobre el uso y el tiempo de carencia de este tipo de antibióticos? Me gustaría saber, o sea, los que no salen en leche, yo les voy a poner un ejemplo, porque me parece para dónde viene la pregunta. El que supuestamente no sale en leche es el Ceftiofur, cuando uno lo usa por vía parenteral, o sea, inyectable, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo supuestamente? Porque el Ceftiofur, si yo se lo pongo a una vaca lechera, hace un muy pequeño pico de pasaje a la leche, cerca de 12 horas después que lo administré. Muy pequeño, probablemente por abajo de lo que dijo antes Verónica, del límite máximo de residuos, ¿sí? Ahora bien, eso estuvo probado para la droga original, que fue el Exenel, le digo el nombre comercial en su momento. Ya capaz que ahora tiene otro nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El Ceftiofur se hizo genérico con el tiempo, ¿sí? Y los genéricos utilizan para la formulación otros excipientes. Eso se llama bioequivalencia, o sea, el genérico que hace el laboratorio A es distinto al que hace el laboratorio B. Y en general no se pide, SENASA, porque son pruebas muy caras, que hagan la bioequivalencia, o sea, ese genérico B,
¿sí? ¿Se elimina algo por la leche? Y es probable que algo se elimine. Punto número 1. Segundo, si yo trato una sola vaca, ¿sí? Probablemente no llegue a la leche o quede muy diluido. Ahora, si yo traté 4 o 5 vacas, probablemente pase a la leche. Por ese motivo, un antibiótico que decimos no se detecta y lo estamos detectando. ¿Por qué? Porque les acabo de comentar. Un antibiótico que pasa en muy pequeña cantidad, ¿sí? De un laboratorio en el cual no se hizo la bioequivalencia para saber cuánto pasa, por lo cual no hizo un tiempo de retiro, ¿sí? Y aparte traté varias vacas juntas, con lo cual evidentemente el riesgo aumenta. Bien, tenemos un comentario y una pregunta relacionada con el comentario. Mabel nos dice, muchos dan la leche con antibióticos que descartan a los terneros. Nadie controla en este punto. También habría que concientizar al respecto. Y Mario dice, el uso de leche, con antibiótico pasteurizada para la guachera, 60 días o 30 días en todo caso, ¿sería posible? Van con estos dos comentarios, ¿sí? Es claro lo que dijo, no sé quién lo dijo, pero sí, o sea, la leche que va a los terneros y tiene antibiótico, ¿qué va a ocurrir? Yo le voy a hacer un comentario. Yo uso antibiótico, ¿sí? El antibiótico, evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar al intestino del ternero. ¿Y ahí qué va a ocurrir? En el intestino del ternero, ¿sí? Hay una enorme cantidad de bacterias. Algunas, y la mayoría, más del 99%, son benéficas y son las que actúan en parte de los procesos de digestión. Ahora bien, ese antibiótico va a estar eliminando bacterias que pueden ser benéficas, por un lado. Y segundo, dentro del ciego de los animales es una gran cuba de fermentación donde hay muchas bacterias y las bacterias se pueden pasar determinantes de resistencia a antibióticos unas a las otras, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí también pueden adquirir otras bacterias, ¿sí? Resistencia. Por lo cual, evidentemente, se dan cuenta que el uso de leche con antibiótico no es lo mejor. Si esa leche la pasteurizo cambia algo, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el antibiótico con esa temperatura de pasteurización no se destruye, sino que sigue estando. Entonces no cambia. Entonces, yo esto lo comento, o sea, de vuelta, no es lo mejor. Si yo la leche tengo que usarla por una cuestión de número del tambo, ¿en quién la utilizaría? Y quizás la utilizaría en los machos. ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor, de vuelta se lo digo, pero prefiero usarlo en un macho que va a tener otro destino respecto de una hembra que es parte del futuro del tambo. Por ese motivo es digamos, la opción de mínima si esa leche no puedo tirarla. ¿De acuerdo? Bien, hay dos preguntas que están relacionadas. Una dice si los antibióticos persisten en los efluentes y la otra dice antibióticos en cantidades trazas en efluentes podría llegar a inhibir a bacterias en biodigestores. El antibiótico persiste en el ambiente. No es mi área de trabajo, pero básicamente, si está ahí María Alejandra Herrero, que la veo en el chat, Sí. obviamente, ¿no es cierto? Ella está más autorizada que yo para hablar y yo le cedo la palabra. Pero claro que persisten, y si quieres dar algún comentario, María Alejandra, te damos el micrófono. Hola, gracias, Luis. Sí, justo iba a comentar algo al respecto. Espera que me cambio de lugar para no molestar con el micrófono. Sí, persisten, hay persistencia. Lo que pasa es que hay grupos de antibióticos que son más persistentes en el ambiente, como las tetraciclinas, esas son bastante persistentes. Persisten en los efluentes, generan resistencia en los efluentes y persisten en el suelo sobre todo. Lo que pasa es que va a depender del manejo animal, ¿no? Si vos tenés a los animales que están 6 horas por día en un corral, bueno, probablemente ese estiércol, si después lo vas a aplicar a pasturas, va a llevar una carga de antibiótico. Lo que pasa es que es muy loco porque, por ejemplo, la clortetraciclina se reconstituye originalmente en el ambiente. O sea, hay procesos en el ambiente que son muy complicados.
de saber y explicar. Lo que se puede, hay modelos de predicción, se puede saber, de acuerdo al tipo de antibiótico, cuánto va a llegar al ambiente y dónde. O sea que esto, bueno, es un tema largo, pero sí, y afectan en los biodigestores. Obvio, es un proceso que requiere bacterias. Así que bueno, creo que con eso está, ¿no? Gracias, Alejandra. Gracias, Ale. Bueno, no sé si no veo otra pregunta en el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. No lo veo todo. Fíjate si hay alguna pregunta más. Bueno, sí, yo les voy a hacer un comentario más, ya que estamos. Yo les comenté las causas más comunes, ¿de acuerdo? De llegada de antibióticos o el residuo. Hay algunas que son menos comunes, pero que nos han pasado, ¿sí? Y por ese motivo se las quiero comentar. Aparte del ceftiofur o tratar animales eventualmente con algún antibiótico parenteral que pensamos que no llegaba y llegó, otras pueden ser, pasó algo así el año pasado, que por alguna razón se contaminó un balanceado con antibiótico, ¿sí? Y eventualmente una contaminación que se puede decir accidental, y a partir de ahí lo ingerido por los animales llegó a pasar a la leche. Ese es uno de los casos. Otro caso, creo que le pasó a un colega que trabaja en lechería, Javier Chávez, en el cual le aparecían residuos y finalmente descubrieron que estaba usando una pomada de ordeño que tenía sulfonamidas, y eso era lo que se estaba detectando, o sea, directamente se absorbía por la piel y podía llegar a pasar, ¿de acuerdo? O sea, puede pasar. Y les comento algún caso más, normalmente sobre los tiempos de retiro. ¿Qué le pide SENASA a un laboratorio que fabrica medicamentos para antibióticos para vaca seca? Le pide que haga el tiempo de retiro, que en realidad, ¿qué es lo que le pide que haga? Le pide, bueno, utilice 20 vacas, ¿sí? Que tengan entre 45 y 60 días, generalmente 45 días, como fecha de periodo de vaca seca, y analice si una vez que parió esa vaca, tiene en el calostro y la leche tienen antibióticos. Y bueno, así es como se hace. Por ese motivo en el marbete debe aparecer claramente, en algunas aparece, dice, bueno, perfecto, tiene no tiene tiempo de retiro, una vez que la vaca parió. Otros puede ser que digan, una vez que la vaca parió, espere 3 o 4 días antes de mandar esa leche al tanque, ¿de acuerdo? Porque puede pasar. Ojo, recuerden que si la vaca llega a parir antes, eventualmente podría llegar, ¿sí? A haber algún problema de residuos. Es otro de los casos que puede, o lo que sea quizás con más frecuencia. Bueno, acá hay una pregunta más de Aldo, que bueno, felicita a los disertantes por la presentación y pregunta, ¿hasta qué tipo de intervenciones se admiten sobre el animal para considerar orgánico a un producto como el queso? Yo no puedo responderla con precisión. Si hay alguien en el grupo que pueda responderla, se lo voy a agradecer. Lo que yo les voy a decir es algunos comentarios de lo que nos pasó o lo que se había hecho en INTA hace un tiempo atrás. En una época se elaboraba un producto o un queso orgánico, o había algún grupo de vacas de INTA que estaban bajo un sistema de producción orgánica para producir queso orgánico. Si hay alguno de los más veteranos que trabajó en eso, que esté presente, le diría que interviniera. Pero ¿qué hacíamos en aquel momento? Lo que hacíamos en aquel momento, la parte de caminos que yo me acuerdo, era, teníamos
se intentaba, o sea, había buenas medidas de prevención para el control de mastitis, eso por un lado, perfecto, pero a pesar de eso, ustedes sepan, tengan en cuenta que se van a producir igual casos clínicos y hay que tratar a las vacas. Entonces lo que se hacía era duplicar el tiempo de retiro, ¿sí? O sea, si decía 3 días, hacíamos 6 días de tiempo de retiro con esa leche, justamente para evitar el problema. Si hay alguien más que estuvo en aquel ensayo y demás, les pediría que intervinieran. Lo otro es, toda la serie de medicamentos de tipo orgánicos u homeopáticos que en algunos países se utilizan para para repasar a los antibióticos, yo les diría que hasta ahora no hay ensayos de eficacia o mejor dicho, ensayos que estén demostrando que son eficaces como si es un antibiótico. Por ese motivo, y también cuando yo le vi el gráfico de tortas, nosotros en este momento, y menos en nuestras condiciones, no estamos en condiciones de decir no usamos más antibióticos, no, de ninguna manera. El tema es que lo que sí preconizamos es el uso racional, ¿sí? Como para poder de alguna forma evitar los problemas que estuvimos comentando acá que pueden llegar a ocurrir. ¿De acuerdo? Hay una pregunta de Marina que dice, ¿cuál sería la mejor manera o la práctica más recomendada para descartar la leche que contiene residuos durante el periodo de retiro que no va al tanque? ¿Descartarla puntualmente? Sí. En realidad, la leche esas, y ahí quizás de vuelta le voy a pedir a María Alejandra que diga a ellos en las medidas que preconizan qué es lo que están indicando hacer con esa leche, a dónde la tiramos, ¿sí? O sea, como yo no trabajo en efluentes, se lo dejo a María Alejandra. Yo que venía hoy a descansar, no. No, por eso yo en un momento puse que de todas las opciones, la de dársela a los machos es como la más inocua para el sistema, porque si vos la vas a tirar en la laguna de efluentes, también te está interfiriendo, porque es un tratamiento biológico, ¿sí? Y ahí te va a generar resistencia. Nosotros ahí detectamos con Escherichia coli, capturamos una serie de Escherichias, las aislamos y estuvimos revisando toda la batería de antibióticos utilizados y sí, encontramos en la mayoría multiresistencias. Obvio, evidentemente, vos no sabés si viene de la vaca o se generaron ambientalmente esas resistencias en el ensayo que nosotros hicimos, pero está generando estas resistencias que después pueden ir a un cuerpo de agua. Ahora, si me decís a mí, ¿cuál es la probabilidad de que vos te tomes un vaso de agua que va a tener una bacteria resistente? Y la verdad que es mínima, pero no sería una práctica recomendable, ¿sí? Por eso que yo decía hoy, persisten algunos son muy persistentes en el ambiente. Nosotros hicimos muestreos de freática y no encontramos antibióticos en aguas subterráneas. Igual es muy difícil la detección de todos estos productos, ¿no? En lo que son matrices ambientales. Digamos, no conseguís quien detecte. Nosotros llegamos hasta agua. No llegamos, ¿cómo se llama?, a hacer detección en bosta y en suelo. Sería un punto interesante, pero no hay datos a nivel nacional. Pero bueno, yo no recomendaría el ambiente porque lo metés de nuevo en la cadena. Si después regás con esos efluentes, se los estás llevando esas bacterias resistentes a la comida que va a comer la vaca. O sea, seguís en el sistema. Por eso la alternativa de los machos era como la más inocua. Ahí ponen descartarla en un potrero e ir rotando. Sí, es posible. Todo depende de qué es lo que uno sobre qué material forrajero lo esté poniendo, ¿sí? De hecho, hago un comentario, Luis, y los dejo a ustedes. Hay información sobre qué pasa si nosotros regamos material que va a ensilaje, con antibióticos y con bacterias propias del efluente. Interfieren con las bacterias que son las que van a hacer la fermentación en los hilos, la fermentación láctica, y se afecta la eficiencia del ensilado. O sea, entras a complicar el sistema. Por eso la alternativa de los machos era como la más inocua. Ahí ponen descartarla en un potrero e ir rotando. Sí, es posible. Todo depende de qué es lo que uno sobre qué material forrajero lo esté poniendo, ¿sí? De hecho, hago un comentario, Luis, y los dejo a ustedes. Hay información sobre qué pasa si nosotros regamos material que va a ensilaje, con antibióticos y con bacterias propias del efluente. Interfieren con las bacterias que son las que van a hacer la fermentación en los hilos, la fermentación láctica, y se afecta la eficiencia del ensilado. O sea,
Pero bueno, es esto. No sé si, Luis, con esto te parece que es adecuado. Sí, está bien, está bien. Hay una pregunta para Vero y hay otra más de un suplemento que no la entendí, después la voy a Sí, preguntar. A ver, Vero. tampoco la entiendo. Sí, pero La yo de creo que Nicolás. a ver, dale. Vero, ¿qué método recomendarían para utilizar para confirmar un resultado dudoso en test positivo? ¿En test positivo de qué? ¿De microbiológico? Sí, o que dio ¿Cuál es la positivo. pregunta? No la veo. ¿Qué método confirmatorio se usa? Para resultado dudoso en un test rápido. Podés hacer un test microbiológico para confirmar y si no directamente confirmar mediante HPLC, que es más costoso, pero ahí ya te aseguras. El tema con eso, permitime un comentario, es que el HPLC tiene un costo elevadísimo y generalmente Sí. cuando se produce un conflicto nunca se llega a esa instancia, ¿de acuerdo? Por eso, en general, los métodos, o a veces, cuando quieren confirmar, o sea, pueden saber qué grupo de antibiótico es con los test rápidos, ¿de acuerdo? Y si quieren confirmar con un test microbiológico, el test como el del Botest y los demás son los que de alguna manera lo confirman. Y alguien me preguntaba Sí. por el tema de un suplemento, perdona, no lo veo al chat, mándamelo para arriba, por favor. Algo de un suplemento para antibióticos. No sé si se refieren a Sí, usar... dice, ¿hay algún tipo de suplemento para algún antibiótico que se aplique a diario en tratamientos, como por ejemplo mastitis? No sé si con suplementos se refiere a algo que genere más eficacia, no más eficacia. En realidad, lo que sí puede ocurrir es que si yo utilizo un antibiótico con un antiinflamatorio, que quizás por ahí alguien había preguntado, es probable que tenga un resultado. En algunos casos se probó que puede haber una sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usamos el antibiótico antiinflamatorio y se logró una curación quizás tan buena o un poco mejor con el antibiótico. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio tuvo un efecto sobre el tejido mamario y permitió que seguramente el antibiótico difundiera mejor. Y está comprobado, esto lo comenté cuando dimos la charla pasada, que hay antiinflamatorios no esteroides, como el meloxicam, como el flunixin meglumine, que son los más frecuentemente utilizados, que se recomienda utilizar debido a que, aparte de tener este efecto, están reduciendo también el dolor que tienen las vacas, lo cual contribuye al bienestar de los animales. Y por otro lado, también quería decirles que más del 30% de los intramamarios que hay en Argentina para vacas en lactancia vienen con la adición de un corticoide, que es un antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Que en algunos países no están permitidos, bueno, Estados Unidos, pero en Europa sí los permiten y acá también SENASA, o sea que por ese lado, yo no sé si hay alguna industria en particular que pueda tener problemas con la exportación, si hay algún tipo de corticoide como residuo, no lo sé, pero eventualmente SENASA lo aprueba y ya les digo, más del 30% de los intramamarios para vaca en lactancia tienen un corticoide de corta duración, ¿sí? Flumethazona, penicilona, alguno de esos. Bien, hay bueno, un comentario que me parece muy importante, que es el que hay que respetar los periodos de retiro de los antibióticos, antiinflamatorios y demás. Yo creo que esta es una de las prácticas claves para hacer un manejo responsable de los antibióticos, leer el prospecto, respetar lo que dice el prospecto del antibiótico, aplicarlo de la manera que lo indica. Creo que es una medida muy importante para poder evitar que ese antibiótico llegue a la leche. Y les quiero hacer un comentario más con lo que dice Dianela. El tiempo de retiro, ¿sí?, que ven en el marbete, quiero que tengan en cuenta que de alguna manera es estimativo. ¿Por qué? Porque SENASA
SENASA y también las agencias de control de otros países lo que piden es hacer un tiempo de retiro, ¿sí?, en leche con vacas sanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que inocular a una vaca que no tiene nada. Ahora, yo la inundo con antibióticos a esa vaca, ¿sí? Después tengo que ver hasta cuánto tiempo elimina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la vacomastitis? ¿El tiempo de retiro es igual? No, no es igual. Puede tener variaciones de acuerdo con el antibiótico. Por ese motivo, tengan en cuenta eso. El tiempo de retiro que ven en el marbete está perfecto, está tomado sobre muchos animales y tiene un margen de seguridad. Pero de repente, la vaca que producía 25 litros, ahora produjo 18 litros, produjo 15 litros y el volumen de leche, ¿sí?, va a ser menor y por eso probablemente, ¿sí?, el tiempo de retiro se puede alargar un poquito más. Entonces, ese tiempo de retiro, ¿sí?, no lo tomen como algo que es puntualmente qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Esto es biología. Las vacas son animales y el tiempo puede variar, por ese motivo, si dejan un margen pequeño de diferencia en tiempo de retiro y siempre nos puede, de alguna manera, evitar problemas. ¿Hay más preguntas? Creo que no. Sandra levantó la mano. Sandra, ¿alguna pregunta? No, un planteo. Sandra de la Justina, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y una preocupación. Siempre es como que veníamos centrándonos en que los residuos de antibióticos no llegasen a la leche y por ende a los productos lácteos. Pero hoy es como que nos han abierto la cabeza de la persistencia de, más allá de que no lleguen a los productos lácteos, la persistencia de los antibióticos en el sistema de producción es un punto que realmente habría que trabajarlo mucho más de lo que a la fecha venimos. Sí, coincidimos. Y también, bueno, Alejandra le hizo el comentario antes y bueno, de alguna manera los sistemas de lechería son muy complejos y el antibiótico es algo, como antes ya lo habíamos comentado, del cual no vamos a poder prescindir en estos momentos, pero bueno, tenemos que intentar, con nuestros conocimientos, de utilizarlos de la forma más racional posible. Tenemos 2 personas más que levantaron la mano. Rafael Rodríguez. Sí, buenas tardes. Muy interesante la presentación. Yo quisiera saber, por favor, que me expliquen el caso de falsos positivos en pruebas como el del BOTES. Básicamente, ¿cuál es el error más común que induce a generar esos falsos positivos y si hay alguna otra situación aparte de el procedimiento que se debe seguir con la prueba per se? Gracias. Bueno, eso lo comentamos al principio porque también ya lo habían preguntado, por qué se puede dar un falso positivo. Estamos hablando de los test microbiológicos y si vos tenés sustancias, como lo comenté, inhibidoras naturales de la leche, también te van a inhibir el crecimiento de la bacteria y por eso se dice que te puede dar un falso positivo. Entonces, para evitar eso, lo que se hace en el laboratorio es hacer una pequeña incubación previa de tu leche antes de hacer el análisis a 80 grados, unos 10 minutos, que con esa temperatura vos te aseguras de inhibir todas aquellas sustancias que no sean residuos de antibióticos, que es lo que vos querés detectar con tu test. ¿Responde un poco tu pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, hay un comentario de Mariano que dice: coincido con que los métodos rápidos tienen límites de detección más bajos, pero los métodos microbiológicos poseen más amplitud de analitos detectables. Es un tema muy importante. En leche orgánica, yo hice un comentario antes, Sí. leche orgánica, que no tengo más información. Por eso, si alguien ha trabajado en leche orgánica, y ahí antes pregunté si había alguien de los grupos de INTA,
que había trabajado leche orgánica, le diría que respondieran. Yo más información que la anterior no tengo. Lo que sí ya le vuelvo a repetir, por si no se entendió antes, que se usaban antibióticos en los casos que era necesario por problemas clínicos, y se hacía un tiempo de retiro, se llevaba al doble el tiempo de retiro, justamente para evitar que llegaran a la leche que se utilizaba para hacer un queso orgánico. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Si no, aprovechamos también sabemos que muchos de ustedes no son socios y socias del club todavía, entonces aprovechamos ahora a decirles que tanto Luis como Verónica, como Dianela, son algunos de los especialistas que interactúan con todos los socios y socias del Club de Buenas Prácticas Tamberas, y que ingresando a clubtambero.org pueden asociarse gratuitamente, tener acceso a todas estas fichas técnicas que, como la que tratamos hoy, hay en cada uno de los 7 ejes temáticos del club, y además, bueno, participar de conversaciones entre los socios y de algunos otros servicios que tenemos, así que los esperamos y las esperamos ahí. Hay una última pregunta del tiempo de retiro por tema de vacunas. En realidad, aftosa. No hay una indicación que se deba a esa leche retirar, ni ser eliminada, ¿de acuerdo? Quizás la pregunta viene por otro lado, Facundo. Quizás te estás refiriendo a si genera algún tipo de cambio la vacuna aftosa en las vacas. Yo les hago un comentario simplemente, que cualquier vacuna, ¿sí?, lo que va a generar es una leve reacción en los animales, ¿sí? Así como también nos pasa a los seres humanos cuando nos vacunamos, por ejemplo, pónganle ahora con el coronavirus o con la que sea, es probable que den un aumento de temperatura temporario, ¿sí? Y eventualmente eso puede o podría tener un efecto sobre el animal, eventualmente sobre lo que es la producción de leche no se ha trabajado. Sí hubo un trabajo en otros países en los cuales medían algún tipo de influencia, pero también depende con qué vacunas sean. Pero eventualmente quiero que tengan en cuenta que cualquier vacuna produce una reacción en el animal, ¿de acuerdo? Y en general esta reacción se ve manifestada por un aumento de temperatura, lo que es pasajero. Pónganle que es un día y medio y ya comienza a bajar. Eso sí lo hemos medido el experimental. Y hace poco se hizo un trabajo de la gente de Intabalcarce con vacunas aftosas, pero si mal no recuerdo fue hecho no sobre ganado de leche, sino de carne. Y hay una cosa más que quería decirles. Bueno, yo por mi parte quería agradecerles a todos por la concurrencia y que estamos siempre disponibles. Y no sé si Mariana quiere decir algo respecto de los anuncios que están haciendo para el Club de Buenas Prácticas y reclutando gente. Si querés hacer algo más de eso, comentalo, no sé. Estamos haciendo una búsqueda que lo pueden ver en las redes sociales del Club Tambero. Y seguramente a través de las empresas estamos haciendo una búsqueda de un profesional con algunas características que tienen que ver con la vinculación del club con las organizaciones del sector, con la participación y la moderación de redes. Así que cualquier cosa nos escriben ahí al Club Tambero, ingresan al clubtambero.org y piden también información sobre esto. La búsqueda de un profesional para este club que está creciendo mucho, que ya tiene más de 800 socios y cumple un año ahora el Día de la Leche. Así que bueno, también estos encuentros abiertos forman parte de la estrategia del club, y les agradecemos mucho esta participación tan amplia de hoy en este espacio. Y aparte, para cerrar, aparte de gracias a todos ustedes, también a Alejandra por sus aportes a la jornada, que fue también una de las animadoras de la jornada.
Sí, que cada vez sean más. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, les agradecemos a todos su participación y bueno, los esperamos en los próximos encuentros Del club y en el club. Muchas gracias. Chao, gente. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao.